a dedicarnos en la oración y en la palabra, para conocer más del Dios vivo que tenemos. Muy bien. Vamos a esperar ahí que se vayan yendo poco a poco y vamos nosotros ahí a ir orando. Señor Padre Santo, gracias, Dios mío. Gracias porque sabemos a quién adoramos y en quién hemos creído. Hemos creído en la verdad y hemos creído en el único camino que te lleva a ti, Señor. Ese es Jesucristo. Hemos creído en el testimonio, Señor, que tú has dado acerca del Mesías, desde los profetas y los apóstoles, y conociendo también ese misterio revelado que es la Iglesia, que somos cada uno de nosotros, tu cuerpo, reunidos como congregación, con un propósito, o varios, mejor dicho, de acuerdo a la Escritura, con muchos propósitos divinos, de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes y martilles las verdades bíblicas que vamos a ver hoy en tu palabra, que me ayudes, Señor, a explicarlas y a exponerlas de la mejor manera, para que todos podamos comprender tu doctrina, tu verdad, la teología, y también cómo aplicarla de una manera sencilla en nuestra vida, en esta que es la relación de Cristo con su iglesia, la revelación del Dios Padre con su pueblo. Te lo pedimos, Señor, y confiamos en el gran poder de tu Santo Espíritu, en tu nombre. Amén. Muy bien, vamos a poner ahí en la pantalla, poco a poco, muchos versos, y yo te animo que si tú tienes tu Biblia, puedas seguirnos, pero si no, que puedas seguir también la lectura ahí a través de la pantalla. No estamos en una serie definida los jueves, pero seguimos orando por la dependencia del Señor y que el Señor revele lo que cada jueves debemos de predicar en la palabra. Y hoy vamos a hablar acerca de la importancia de congregarnos. Cuando hablamos de congregarnos, puede ser que lo primero que se nos venga a la mente sea, otra vez estos hermanitos vienen a hacer hincapié acerca de congregarse y esto y lo otro. Esto puede ser que en la mente de alguno de nosotros venga, y esto refleja no la mejor de las actitudes, sino un poco de indisposición. Puede ser que a la hora de hablar de congregarnos, pensemos que estos hermanitos, qué pesados son, necesita o parece ser que necesitan ver la iglesia llena para satisfacer sus propios deseos, sus logros y su orgullo. Pero puede ser también que cuando pensemos en congregarnos, y ese es nuestro gran deseo hoy aquí, muchos, si no todos de nosotros, pensemos la importancia de congregarnos para aprender acerca de la palabra, para adorar, para ver qué dice la Escritura y para ver cómo como un cuerpo unido crecemos de acuerdo a la verdad de Dios. ¿Cuál es esa verdad? La Biblia, la Escritura. La voluntad de Dios para nuestra vida, podemos pensar, la voluntad de Dios para mi vida, ¿cuál es? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para la vida de mi familia? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo este año 2026? Que ya casi vamos por la mitad. ¿Cuál ha sido el propósito de Dios para mi vida y cuál va a ser el propósito durante los siguientes años? Muy bien, la fuente de verdad y la fuente de la voluntad de Dios se encuentra en la Escritura. Esta es la palabra de Dios, la voz del Espíritu, la revelación del Hijo que antes Dios nos enseñó a través de los profetas, pero que ahora, como dice Hebreos, nos ha hablado a través del Hijo. Por lo tanto, el propósito de nuestra vida se encuentra en la Escritura. La voluntad de Dios para nosotros se encuentra en la Escritura. Y hoy vamos a ver qué es lo que la Biblia dice acerca de congregarnos como iglesia. Durante el campamento y cada año, tanto Alex como Jesús como yo, enseñamos y hacemos énfasis en una de las series más importantes, básicas, fundamentales y trascendentales en la vida de la iglesia y en la vida del creyente. Esa serie es acerca de las 4 áreas fundamentales, las 4 patas de la mesa, aquí ya entramos en territorio conocido, las 4 disciplinas espirituales que permiten que el edificio espiritual de cada creyente y la iglesia como templo para Dios
crezca, crezca espiritualmente. Hemos enseñado, lo vimos también en el campamento con Alex y lo vemos cada año, una y otra vez, ser fiel en 4 áreas de crecimiento para crecer en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Alex la ha ilustrado durante muchos años. Una mesa tiene 4 patas, por decirlo así. Una imagen vale más que 1000 palabras. Cada pata que sostiene la estabilidad de la mesa es cada una de estas áreas espirituales. ¿Cuáles son estas áreas? La oración diaria, la lectura y la meditación de la escritura, la aplicación de la escritura en nuestra vida, es decir, practicar la palabra, obedecerla, y congregarnos. Tanto para el creyente neófito, para aquel que acaba de convertirse en Cristo independientemente de su edad, como para el maestro, teólogo reconocido y que pueda ayudar a la iglesia grandemente, como el hermanito que lleve 1 año y así el que lleve 50 en la carrera cristiana. Independientemente de nuestra condición de madurez espiritual, esta es una serie, es una importante enseñanza básica para toda nuestra vida cristiana. Vamos a ser tan fuertes espiritualmente hablando como seamos fuertes en cada una de estas áreas, en la lectura y meditación de la palabra, en la práctica, en la oración diaria y en congregarnos. Si hay una de esas patas que empieza a cojear, lo más seguro es que las demás también empiecen a poco a cojear. Y cuando estas 4 no están siendo fuertes, nuestra estabilidad espiritual es muy frágil. Muy bien, estamos hablando de congregarnos, una de esas patas. En Hebreos 10:25, puede ser que cuando hablemos de congregarnos, el primer verso que se nos venga sea Hebreos 10:25, que dice, lo ponemos ahí en la pantalla. No dejando de congregarnos, nos exhorta el Señor ahí en Hebreos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Puede ser que este sea el primer o el único verso que se nos venga a la mente en la revelación de Dios del por qué debemos de congregarnos. Y podemos preguntarnos, ¿por qué debemos congregarnos? Si este es el único versículo que a mí se me viene a la mente del por qué debemos de congregarnos, con mucho amor, con mucha franqueza, debemos de seguir creciendo espiritualmente en el conocimiento de Dios. No es solo por este versículo la razón de que la iglesia se congregue fielmente en cada una de sus reuniones. Si este es el único versículo que se me viene a la mente para defender, para apoyar o para tomar la convicción de congregarme, bueno, necesito crecer más en intimidad delante del Señor y conocer por qué es importante congregarme. Lo bueno es que por eso estamos aquí, como iglesia, para crecer juntos como un cuerpo que se nutre de la cabeza, que es Cristo, y de su revelación, que es la Escritura, de toda palabra de vida eterna que sale de Él, y allí la tenemos en la Escritura. La verdad es que el área de congregarse es un área delicada en la vida de muchos cristianos. Y también cada una de estas 4 áreas básicas, a pesar de que lleve el adjetivo básico, fundamental, muchas veces representa un muro altísimo que el cristiano debe de enfrentar día a día en su vida e incluso en su caminar cristiano. Lastimosamente, a pesar de que es fundamental y básico orar, leer, meditar la palabra, practicarla y congregarse, una vez más digo, esto representa tremendo escollo en el caminar cristiano de mucho del pueblo de Dios. Y ahora, ¿por qué se puede deber esto? Podemos preguntarnos, ¿será que seguir al Señor es difícil? ¿Será que la fe cristiana es compleja? ¿Será que más bien la complejidad no está en la forma, sino en nuestro corazón? ¿O dónde está la complejidad de ser fiel en estas 4 áreas básicas? Yo quiero que nos preguntemos hoy, y no quiero una respuesta pública, porque
Aquí el único juez es el Señor y la motivación es crecer juntos. Yo te animo que tú puedas preguntarte si este año has sido fiel en leer todos los días la palabra y meditarla. ¿Por qué digo meditar? Porque es importante no leer por leer como quien lee un libro o recita un poema. Es importante entender y profundizar porque la verdad de Dios tiene una finalidad y es aplicarla a nuestra vida. ¿Hemos sido fieles este año en leer todos los días que han pasado durante 2026? ¿Hemos sido fieles en orar cada día delante del Señor? ¿Hemos sido fieles en la congregación junto a la iglesia, en cada una de las reuniones de esta iglesia? ¿Y hemos sido fieles a la hora de practicar la palabra? Esa es unas 4 preguntas que quiero que cada uno responda en su mente. Porque, ¿por qué puede ser complejo crecer en el hábito de estas 4 áreas fundamentales del crecimiento cristiano? Muy bien. Datos. Como se dice, dato mata relato. Hoy en día, el promedio de una persona en Internet con fines o con propósitos de entretenimiento está entre 5 y 7 horas diarias. Los adultos consumen Internet con finalidad de ocio entre 4 y 5 horas y los jóvenes hasta los 29 años 7 horas al día. El ritmo de la vida en la que vivimos desorganizados y parece que el propósito de vivir es el consumo de placer momentáneo, un poquito más perdurable o duradero, pero que ese es el propósito de la vida del ser humano. Trabaja, hace esto y aquello con la finalidad de estar tranquilo y tener tiempos largos de ocio y de entretenimiento. Pero ¿es realmente ese el propósito de la vida cristiana? ¿O es ese el círculo vicioso en el que durante los últimos 50, 40 o 100 años hemos visto que hemos estado inmersos? El entretenimiento consume nuestras mentes y nótese, no hay una finalidad de ser sectario. El entretenimiento es bueno pasar tiempo en familia, es bueno ver unas películas con la familia, al que le gusta hacer este deporte o aquello, pero cuando todo gira en torno a, por y para el entretenimiento, entonces tenemos un problema. Y el problema lo vemos en la sociedad y en cualquier grupo de edad en la sociedad. El entretenimiento consume nuestra mente, consume nuestro tiempo y la excusa de no tener tiempo para Dios cae por su propio peso. Cuando vemos que entre 5 y 7 horas un adulto o un joven puede pasar haciendo scrolling, ese término le gustó a Eilir hace mucho tiempo, así, viendo multitud de plataformas y redes sociales y de esto y aquello, llenando nuestra mente de muchas cosas, pero no necesariamente de la verdad divina. Hay quienes dicen que el entretenimiento y los dispositivos aíslan, y hemos visto eso, cómo puede haber una reunión familiar en la que más de la mitad de sus miembros están aislados en su teléfono móvil. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿El problema es que es complejo la vida cristiana, crecer y sacar tiempo? ¿O el problema está en nuestro corazón que prefiere ciertos microplaceres antes que ir delante de Dios a pesar de que estemos cansados? El problema está en nuestra carnalidad, que como muy bien dijo Pablo, hacemos lo que no queremos. En cuanto a congregarse, hay hermanos que tienen la actitud correcta, que cuando uno les exhorta, hermano, vamos a seguir creciendo en fidelidad, sería bueno que tú pudieses buscar otro trabajo para... Y hay hermanos que tienen la actitud correcta, sí, tienes razón, lo he notado y sé que necesito congregarme. Hay otros que tienen una muy buena actitud e incluso esa área no es necesaria ni siquiera exhortarla porque tienen la certeza y la seguridad de que congregarse es una prioridad en su vida. Pero hay otros hermanos, muy pocos, pero hay otros hermanos que cuando uno le toca el tema de congregarse a la hora de exhortarlos, se enciende, sacan un bloqueo, un escudo, y parece que
tuviese una finalidad personal, el que el pastor o el líder espiritual le aconseja al hermano es ser fiel en congregarse. Lastimosamente, no muchos cristianos se lo toman bien, se enfadan y se alteran. ¿Pero qué me tiene que decir? ¿Por qué me tiene que controlar mi tiempo? Ya veré lo que le saco yo a Dios y las veces que me reúno. De acuerdo a la palabra, el pastor, el líder espiritual, debe de animar y debe de supervisar la congregación y debe de animarla a crecer espiritualmente desde 3 áreas básicas. La oración continua de los pastores. Aquí, Jesús, Alex y yo, y sé que no solo en conjunto, sino también individualmente, vemos la necesidad de estar orando en nuestro tiempo diariamente por la congregación, porque ese es el llamado bíblico para el pastor. También necesitamos dedicarnos a la enseñanza de la Escritura. Todo parte de la Escritura, que es la palabra de Dios, y va hacia la misma Escritura. La palabra de Dios hace lo que Dios dispone. La palabra de Dios es eterna. Y los pastores ayudan a crecer a la congregación a través de hacer discípulos, pasar tiempo con ellos y transmitir un estilo de vida. No la del pastor, la de Cristo. Así que, si el primer verso que se nos viene a la mente cuando pensamos en congregarnos es Hebreos 10, 25, y lo vemos como hay que congregarse porque si no, tengo que, o el concepto que tenemos de Dios es martillo y juicio, porque lastimosamente con mucho amor decimos que hay que seguir creciendo en conocer íntimamente a Dios. Sin ir muy lejos, vamos a leer el verso anterior. El verso 24 dice, y considerémonos, es decir, tengámonos en cuenta los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y entramos a ese famoso verso, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más a la expectativa de el futuro glorioso que se nos viene, cuanto veis que aquel día se acerca. El verbo considerémonos quiere decir tengámonos en cuenta entre hermanos para congregarnos y transmite el concepto de una consideración cuidadosa, una atención reflexiva, una preocupación profunda los unos por los otros. Es decir, cuidémonos los unos a los otros para estimularnos al amor. Atendámonos los unos a los otros para crecer en las buenas obras. Preocupémonos realmente los unos por los otros. Practicar un amor fraternal no fingido. Esto no se trata de con mis palabras adorno, pero en mi interior que se arregle y que se busque la vida. Cuando leemos el verso 24 da mucha luz acerca del verso 25. Dios nos enseña a ser fieles en congregarnos como iglesia en todas y cada una de las reuniones para crecer juntos y animarnos a crecer en la vida cristiana, que está llena de baches y de fuertes caídas. El amor de Dios es perfecto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Él no lo hace porque quiere que nosotros hagamos esto y aquello y seamos como robots. Lo hace porque nos ama y sabe que es lo mejor para nosotros. Por lo tanto, ¿por qué es importante congregarse? No solo por el verso 25 y la primera parte imperativa, sino porque el trasfondo es que Dios se preocupa para que sus hijos se amen, se cuiden y se animen a crecer espiritualmente. Ahora, esto nos lleva a otro pasaje de la Escritura, en Gálatas 6.2. Gálatas 6.2 dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Vemos el paralelismo y la enseñanza del Espíritu a través de Pablo. Sobrellevad los unos las cargas los unos de los otros, sobrellevarlas, apoyarlas unos con otros, seguir hacia adelante juntos. La iglesia no es una ONG. La iglesia no es una organización caritativa. No es ni la Cruz Roja ni es Cáritas.
No es tampoco un club social, donde yo voy por un estatus o porque hay gente que me gusta, hay otros que no tanto, y listo. Somos más bien una familia hermosa delante de Dios, de hermanos, de hermanas, todos unidos sobrenaturalmente por el Espíritu Santo para una comunión íntima y amor mutuo. Una familia divina y una familia imperfecta. En la mayoría de los casos se intenta cuidar. Cuanto más una familia eterna que tiene la verdad de Dios y que Dios mismo mora en su vida. ¿Cuánto más? John Stott, de 1921 a 2011, fue un teólogo y maestro cristiano que tuvo una gran influencia en sus contemporáneos y en nuestros días también siguen teniendo sus estudios, sus libros, mucha influencia. Él decía que sin importar en la sociedad inglesa en la que él estaba, a pesar de que su sociedad abandonaba el cristianismo, y de esto ya hace 100 años más o menos, John Stott tuvo la convicción de que el mensaje de Cristo y de su palabra era relevante, tenía peso, era fuerte. Este hombre, observando 2 Corintios 7:6, yo te puse ese, Álvaro, ¿me lo puedes poner ahí, porfa? Noten lo que este maestro observó en 2 Corintios 7:6, que a mí me ha sido de gran bendición. 2 Corintios 7:6. ¿Qué dice Pablo? Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Nos consoló con la venida de Tito. Y de este verso él observa y dice, el consuelo de Dios, esta vez para Pablo, no fue dado a través de su oración íntima o de su tiempo personal en intimidad con Dios, sino que fue a través de la compañía de un hermano, a través de la compañía de un amigo y de las buenas noticias que éste trajo. Dice, esta es la forma en que Dios lo consoló, la amistad cristiana en la que soportamos las cargas de los demás forma parte del propósito de Dios para su pueblo. Por eso no debemos de guardar nuestras cargas para nosotros mismos, sino que debemos de buscar un hermano, un amigo cristiano maduro con el cual sobrellevar nuestras cargas. Y esas cargas pueden ser fuertes espirituales, pueden ser materiales, pueden ser emocionales, pero una vez más, vemos tanto en este texto como vemos en Gálatas y como hemos visto también en Hebreos 10, que el congregarnos no es una cuestión solo de imperativo, es una cuestión de cuidado divino para el pueblo de Dios, es una cuestión de que todos juntos como un cuerpo nos protejamos, nos ayudemos y nos exhortemos, nos animemos a conducirnos hacia las buenas obras, las que Dios de antemano dispuso. Reunirnos fielmente como iglesia es importante para experimentar el cuidado de Dios a través del amor de los miembros de la iglesia. Si yo no me congrego, no puedo ni dar del amor de Dios hacia otros, el cual es un propósito divino, ni recibir el amor de otros, que va a ser de bendición para mi vida. Para ir acabando, 20 minutos llevamos, en la escritura vemos varios propósitos divinos. No vamos a entrar a profundizar en ellos, pero quiero que veamos que hay muchos más pasajes que Hebreos 10:25 para entender que congregarnos tiene una relevancia importantísima para nosotros. En Efesios 2:21 al 22 dice, en quien todo el edificio, la iglesia, el cuerpo de Cristo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Toda la iglesia debe estar alineada con la piedra principal del ángulo. Esto se lo comentaba, ayer hablábamos con ciertos hombres acerca de esto. En el contexto de la escritura y de la construcción de aquella época, la piedra principal del ángulo se ponía delicadamente y todo el edificio debía de ir alineado, desde los fundamentos hasta toda la edificación. Los apóstoles y los profetas van perfectamente alineados con la revelación de Cristo y toda la iglesia debe de
crecer espiritualmente bien alineado a la piedra principal del ángulo que es Cristo. Por lo tanto, uno de los propósitos de iglesia es crecer para ser un templo santo para el Señor, porque aquí se manifiesta también su presencia, su espíritu, para morada de Dios en su espíritu. ¡Qué glorioso! Como en cada parte de la Escritura vemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Efesios 3:11 dice, 3:10, creo que te he puesto, ¿puedes poner el 10? No, dice, eso es, 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hasta los seres angélicos ven la polifacética sabiduría de Dios a través de la Iglesia. Hasta los ángeles ven con qué cuidado, qué discernimiento y cómo amó Dios al ser humano, que les ha hecho incluso un cuerpo entre judíos y gentiles, independientemente de donde sean. Los ha llevado a una misma familia a través de Cristo. En 1 Timoteo 3:15 se nos dice, le dice Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, relacionado a Efesios 2, en este caso la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es casa del Dios viviente. La iglesia, que es cada uno de nosotros, juntos cuando nos reunimos, es columna y es un baluarte de su verdad. Congregarnos tiene multitud de propósitos divinos, multitud de propósitos de Dios y consecuencias en su plan divino. Y habiendo visto varios propósitos acerca de la iglesia, quería acabar con un último pasaje en Hechos 2, que también podemos ver estos ejemplos en Hechos 4. Hechos 2, 44 al 47, dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades. Muchos de ellos tenían terrenos, vendían esos terrenos y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nosotros, Ale, Jesús y yo, tenemos la convicción de que una iglesia, la cual está fundamentada en la palabra de Cristo y crece conforme a la voluntad de Dios en su palabra, Dios poco a poco va a añadir a la iglesia a los que habían de ser salvos. Porque el crecimiento lo da Dios, pero el que lleva al Hijo para que se arrepienta y crea en el Evangelio también es el Padre. Por lo tanto, nosotros debemos de ser fieles en lo que Dios ha establecido en su palabra, y el crecimiento lo va a dar Dios. Ahora vemos ahí en la iglesia primitiva que no por casualidad se manifestaba fuerte e intensamente el Espíritu Santo, porque vemos cosas aquí que incluso no se han repetido a lo largo de los siglos. Y yo lo tengo claro, por la manifestación y por la abundancia del Espíritu Santo, por la obediencia y el amor divino y la obediencia de sus fieles, de los fieles del Señor. Tener en común todas las cosas no es una especie de socialismo ni comunismo, porque era un acto voluntario. A ojos del mundo puede sonar una locura. A ojos del mundo puede parecer una dictadura, pero hemos dicho, no tiene nada que ver. Así se manifiesta el amor de Dios en la iglesia, cuando cada uno vela por los demás, cuida de los demás, está dispuesto a apretarse un poquito materialmente, porque sabe que lo material no es importante, velando por la integridad, la ayuda y la misericordia del hermano. Uno de los subtemas que vemos ahí en Hechos es el regocijo que tiene el creyente y la iglesia, porque al final, verso 47, una iglesia
fuerte en la palabra, fuerte en Cristo, donde se manifiesta fuertemente el Espíritu Santo, es una iglesia fuerte en gozo, que se regocija, que se goza. Esa es su victoria, lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es lo que cambia su día a día. Nuestro valor nos lo ha dado Cristo. Cristo es nuestra victoria, Cristo es nuestra gloria. La cruz es la victoria pública ante el mundo y ante todas las huestes celestiales. Muchos piensan que necesitan agradar a Dios para recibir el favor divino, pero la realidad está alejada de eso. Nosotros no servimos a Dios y hacemos obras en nuestro cristianismo para agradar y recibir una bendición de parte de Él. Ya Dios nos lo dio todo con Cristo. Y lo que ahora lo hacemos para Dios, lo hacemos con agradecimiento, con fe. Como soy hijo de Dios y lo que Dios ha hecho por mí, lo que Cristo derramó en la cruz por mi vida, ¿cómo no voy a vivir humildemente conforme a su voluntad? Lo que pasa es que muchas veces el cristiano cree que el genio de la lámpara, uno se acerca para pedir, para hacer y para recibir. No. En esta vida vamos a tener dolores, tristezas, aflicción. Y si algo nos enseña Dios cómo trabaja paradójicamente. Dios puede ser que un cristiano como Job y un temeroso como Job, mejor dicho, de Dios, y todo lo que le vino. ¿Acaso pecó Job? Dios tenía muchas cosas que enseñarle a Job y Job acabó siendo mucho más bendecido de lo que al principio era. Y la Escritura nos dice que Dios trabaja a través de las pruebas y que produce tristeza con la finalidad de llevarnos delante de Él, etcétera, etcétera. Debemos de conocer íntimamente a Dios y para eso nos congregamos. Para conocer de que acercarnos a Dios no es acercarnos ni al banco que me da el crédito, ni acercarme a aquel rey para hallar su gracia y que por favor me bendiga materialmente con esto y aquello y con esto y aquello. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia porque nuestra victoria la asumió y la realizó Cristo. Y nos acercamos confiadamente a recibir la bendición del Padre porque tenemos fe, porque lo único que queremos es crecer realmente delante de Él espiritualmente. Porque queremos crecer como iglesia, como individuos. Sabemos que nos acercamos a Él con fe, porque Él es galardonador de los que le buscan. Pero lo principal es acercarnos a Él por agradecimiento, por amor, por una consecuencia racional de nuestra posición en Cristo. Así que la voluntad de Dios para nuestra vida es que nos congreguemos. No como un imperativo solo ahí en el verso 25 de Hebreos. No porque el hermanito, qué pesado, me lo repite 20 veces y parece que va a comisión cuando yo voy a la iglesia. No. Es porque así el cuerpo, bien unido, bien coordinado, crece y representa un testimonio para la sociedad. Es porque así también la iglesia cuida unos de los otros en el amor y en el cuidado divino. Es porque así crece la palabra y la oración para que la iglesia crezca en el temor de Jehová. Es porque así puede ser una luz para todo el mundo. Es porque cuando una iglesia predica a Cristo, crece conforme a su voluntad. Porque una iglesia que anda según la voluntad de Dios tiene cuidado cada uno de sus miembros. Nótese, en el plan divino hay una protección y un crecimiento especial para la iglesia cuando se congrega. El que no se congrega tiene un problema espiritual, así como el que no lee diariamente, así como el que no medita diariamente la escritura, así como el que no ora diariamente, así como el que no practica. Así que vamos a seguir creciendo juntos en la verdad divina y vamos a seguir creciendo en cada área básica, fundamental, pero que representa muchas veces un alto muro para muchos cristianos. Pero cuando nosotros somos fuertes en estas 4 áreas, vamos creciendo juntos conforme a la voluntad de Dios. Señor Padre, gracias Dios mío por tu revelación, por tu escritura, porque esto es lo más seguro para nuestra vida. Tu palabra, tu voluntad, tu dirección. Tu dirección está escrita para nosotros.
Y es tu palabra. Ayúdanos, Señor, a amarla y desearla cada día. No solo para que nos vaya bien y seamos bienaventurados, sino por una necesidad genuina de tener una comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a crecer y a andar en el Espíritu, de tal modo, Señor, que no vivamos de acuerdo a las obras de la carne, sino que vivamos conforme a la regla, a la vida del Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que nos ayudes a seguir creciendo en congregarnos, que sea la misma que los hermanos que vienen los domingos vengan también los jueves, que el que no esté acostumbrado a venir el jueves se acostumbre a tener una intimidad con Dios en obediencia y venga para ser bendecido por ti. Que los que no tienen la costumbre de orar cada viernes, el último viernes de mes, vengan y crezcan, porque aquí se manifiesta tu cuidado, tu propósito y tu amor. Gracias por los hermanos que han sostenido nuestras vidas a lo largo de todo nuestro andar cristiano. ¿Qué sería de nuestra vida sin tu amor a través del amor de los hermanos? ¡Wow! Bendice a esta iglesia, bendice a sus miembros. Y Señor, gracias por esta familia amada. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Gracias por estar ahí conectados, que el Señor nos bendiga. Y nos vemos, si Dios quiere, el domingo. Muchas bendiciones.